Hermanos, bendiciones. Qué bueno estar de nuevo, poderles transmitir lo que Dios está diciendo. Que Dios les bendiga a todos. Les recuerdo que nuestro Señor Jesucristo viene pronto. Que estemos firmes, que estemos constantes, que no pierdan la fe, que se fortalezcan en el Señor, en el poder de su fuerza. Les pido que al oír la palabra de Dios, pues se enfoquen, estén concentrados, sin hacer otras cosas, sino más bien solamente dediquemos este momento, este tiempo para escuchar lo que el Señor tiene que decir, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos a orar para que Dios bendiga este mensaje. Padre Celestial, gracias te damos, que nos bendices a través de tu palabra. Pedimos una unción fresca, que nos hables, que podamos entender la verdad de tu palabra. Y que sea el Espíritu Santo, Señor, revelándonos lo que tú quieres decirnos en esta hora, Señor. Que se abran nuestros oídos para oírte y nuestro corazón para entender tu palabra. Amén. El tema para hoy es: si oyeres hoy su voz. Repito, si oyeres hoy su voz. El Salmo 95, versículo 7 dice: porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz. ¿Qué Dios para nosotros? Es nuestro Dios. ¿Qué somos nosotros? Somos su pueblo y ovejas de su mano. Y termina el versículo diciendo: si oyereis hoy su voz. El llamado es a no endurecer los corazones cuando se oye la voz de Dios. El no oír a Dios y endurecer el corazón fue el gran pecado del pueblo de Israel. Y eso le trajo mucha incredulidad al pueblo y desobediencia. Y la Biblia nos enseña que lo que sucedió con Israel, con el pueblo de Dios, es un ejemplo para nosotros hoy. En Hebreos capítulo 3, versículo 12 al 13 dice: mirad, hermanos. ¿Hay hermanos ahí? Que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día. Yo creo que esta palabra es una exhortación de Dios para nosotros. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy. ¿Cuándo? Hoy. Para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Oiga, mire de lo que tenemos que tener cuidado. Hoy más que nunca tenemos que tener cuidado que nuestros corazones se endurezcan a causa del engaño del pecado. Y comienza ese versículo diciendo: hermanos, que no haya en ninguno de ustedes corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Puede ser que hablemos muy lindo de Dios. Puede ser que publiquemos cosas lindas de Dios, que cantemos todo eso.
y que el corazón esté apartado de Dios. Entonces, la consecuencia de la incredulidad del pueblo de Israel fue que no entró en el reposo de Dios. Y esa también es el ejemplo para nosotros hoy. Lo dice Hebreos 3:19 y dice: y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. ¿Por qué no entra el pueblo de Dios en el reposo de Él, en el descanso? A causa de incredulidad. Aunque lo intenten, porque dice que no pudieron. La incredulidad es un obstáculo para poder nosotros entrar en el reposo, en el descanso, en poder recibir lo que Dios quiere para nosotros. Hay una advertencia para nosotros hoy. ¿Quiere escucharla? Fíjese lo que dice Hebreos 4, versículos 1 y 2. Mire qué advertencia para la iglesia de hoy, para usted, para mí. Hebreos 4, versículo 1 a 2. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, hay una promesa, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. ¿Quiénes son ellos? Israel, el pueblo que hemos venido hablando. Pero no les aprovechó el oír la palabra. ¿Está escuchando bien lo que está diciendo? Dice que no, a ellos no les aprovechó el oír la palabra. ¿Por qué no les aprovechó? Sigue diciendo el versículo: por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Solo oyeron, pero no creyeron. Y esto nos permite, esta advertencia nos permite asociar la incredulidad con la incapacidad de oír a Dios con fe. Corazones incrédulos incapacitan a un creyente a oír a Dios con fe. La incredulidad con la desobediencia. Alguien que es incrédulo no va a obedecer. Y alguien que es desobediente va a perder el reposo de Dios. Todo se genera por la indiferencia ante la voz de Dios, la incapacidad de oír con fe. El problema, hermanos, de muchos de los cristianos de la iglesia hoy en día es que no está escuchando a Dios por la incredulidad. Y eso le genera desobediencia. Entonces, cuán importante es oír con fe las palabras de Dios. Si no lo hacemos hoy, si no oímos a Dios con fe, ¿qué es lo que va a pasar? El corazón se va a endurecer y vamos a quedar desconcertados, porque es la fe la que genera obediencia. Si usted dice que tiene fe y no obedece, es incredulidad. La incredulidad genera desobediencia. Y escuche esto: la obediencia no es fruto de nuestro esfuerzo o voluntad, sino simplemente de creer. Así que el reposo de Dios es consecuencia del creer. El creer nos llena de gozo,
y paz. Oigamos pues su voz y no endurezcamos el corazón, sino creamos. Quiero darle 2 ejemplos que tiene que ver con el oír a Dios. El primero está en San Juan capítulo 10 del versículo 1 al 6. Y lo voy a leer en la traducción, el lenguaje actual. Dice: Jesús le dijo a sus discípulos: ustedes saben que solo un ladrón y bandido entra al corral saltando la cerca. Eso es cierto. En cambio, el pastor de las ovejas entra por la puerta. El que cuida la entrada le abre, y el pastor llama a cada una de sus ovejas por nombre, y ellas reconocen su voz. ¿Qué hacen ellas? Reconocen su voz. Si usted es oveja de Cristo, usted va a reconocer su voz. Luego el pastor la lleva fuera del corral, y cuando ya han salido todas, él va delante de ellas. Las ovejas siguen al pastor porque reconocen su voz. ¿Estás reconociendo la voz de Cristo, tu pastor? Pero no seguirán a un desconocido, más bien huirían de él, pues no reconocerían su voz. Jesús les puso el ejemplo anterior, pero ellos no entendieron lo que les quiso decir. ¿Por qué no entendieron? Porque no oyeron con fe, sino con incredulidad. Porque no están oyendo a Jesús. Mire, ¿cuál es el problema de hoy? La iglesia está escuchando muchas voces. Sí, están escuchando muchas voces. No están escuchando a su pastor, a Jesús. Hay gente que no tiene un solo pastor, pues. Le pongo un ejemplo. Yo soy su pastor, puesto por Dios, llamado por Dios. Y el deber de cada uno de ustedes es oír la voz de su pastor. Cuando le enseña, le predica, lo corrige. Pero ¿sabe qué pasa? Y eso sucede con muchas iglesias, con muchos hermanos. Tienen su pastor en su iglesia, pero están escuchando a otros. Sí, están escuchando a otros. Y entonces ahí es donde viene confusión y corren el peligro que dice aquí San Juan 10, de seguir a gente desconocida que lo va a llevar a confundirlo, engañarle. Si usted de cántico nuevo, usted tiene su pastor, usted debe de oír su pastor. Usted debe, porque cuando usted oye a su pastor, usted está escuchando al pastor de los pastores, a Jesús, porque Él es su pastor. Así que escuche a Dios. Y si usted es de los que está escuchando 2 o 3 o 4 otras voces, ¿y sabe qué sucede? La mayoría que están escuchando otras voces menosprecian la voz de su pastor. De su pastor que los cuida, que ora por ustedes, que oye a Dios para transmitirle lo que Él dice. Cuidado, cuidado, porque a causa de eso, lo que hemos venido diciendo, viene la incredulidad y la desobediencia. Sí, por escuchar en muchas voces, aunque Dios les hable directamente, a veces no oyen, no obedecen, porque sus corazones se han endurecido con incredulidad y no pueden obedecer. Otro ejemplo es el Salmo 81, versículo 8 al 16.
Siempre me ha impactado este salmo a mí. Desde el versículo 8, Salmo 81 dice: oye, pueblo mío. ¿Quién está hablando aquí? Dios. Oye, pueblo mío, y te amonestaré. Israel, si me oyeres. Yo podría parafrasear ese Israel: cántico nuevo si me oyeres. Podría hasta mencionar el nombre de alguno de ustedes: Fidelia, si me oyeres. Víctor, si me oyeres. Denis, si me oyeres. Miriam, si me oyeres. Lo que Dios está diciendo ahí: pueblo mío, escucha mi advertencia. ¿Cómo quisiera que me escucharas? El versículo 9 dice: no habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Él te sacó del mundo. Abre tu boca y yo la llenaré. Pero mire el versículo 11. Y me suena como un pesar, como cuando uno le da pesar de algo. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Dios está diciendo: mi pueblo no quiso prestarme atención. ¿Y sabe cuál es la consecuencia de eso? Versículo 12. Los dejé por tanto a la dureza de su corazón. Así hay mucha gente en la iglesia que están viviendo guiados por la dureza de su corazón, caminando en sus propios consejos, porque menospreciaron la voz de Dios. Por incredulidad, no creyeron. Versículo 12, lo vuelvo a repetir: los dejé por tanto a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel. Esto es Dios diciendo: cómo me gustaría que mi pueblo me escuchara, cómo quisiera que mi pueblo hiciera lo que yo quiero. Pero el versículo 14 dice: si el pueblo le hubiera oído a Dios, hubiera prestado atención, dice el versículo 14, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se les habrían sometido, y el tiempo de ellos sería para siempre. Les sustentaría a Dios con lo mejor del trigo, y con miel de la peña les saciaría. En otras palabras, los dejaría satisfechos. Pero ¿qué pasó? El pueblo no quiso oír a Dios. No prestó atención a Dios. ¿Eso es lo que usted quiere? ¿Ah? ¿Cuántas veces Dios le ha hablado a usted y no ha oído, no ha creído? ¿Cuántas veces ha menospreciado sus mensajes? Los mensajes que Dios le da a su pastor. ¿Cuántas veces ha menospreciado usted el consejo de su pastor por su dureza, por su arrogancia? Pero Dios nos está diciendo hoy: si oyeres hoy mi voz, eso traerá bendición para ti. Entrarás en el reposo de Dios. Vas a ser guiado por tu pastor, Jesús, tu pastor. Y te va a llevar a delicados pastos, a aguas de reposo. Va a derribar a tus enemigos, a tus adversarios, a los que te aborrecen. Y te va a sustentar con lo mejor del trigo, con la miel de la peña te va a saciar. En otras palabras, vas a estar satisfecho. Pero eso es si oyeres hoy su voz. Padre, muchas gracias por esta palabra. Gracias, Señor, invocó la sangre de Jesús, su sacrificio, su cruz.
para pedir perdón por tanta dureza de nuestros corazones, tanta incredulidad, oídos cerrados, fríos hacia Dios. Perdón, Señor. Perdóname a mí. Dios mío, consagro mi corazón, mi mente, mis oídos a ti. Dame oídos para oírte y el corazón para entender y ser hacedor de tu palabra, Señor. Me dispongo para creer. Tomo la decisión de creerte, Señor. Háblame, Señor, y obedeceré. Gracias, Señor. Muchos deberían de pedirle perdón a Dios por su dureza, su incredulidad. Si usted no ha recibido a Jesús como su Señor y su Salvador, ¿cuántas veces Dios le ha hablado a usted? ¿Cuántas veces te has quejado, murmurado, hablado contra Dios? Arrepiéntete. Reconcíliate. Recibe a Jesús, acéptalo por primera vez en tu corazón. Dile: Señor Jesús, gracias porque me amas. Hoy me doy cuenta que soy un pecador, que no he creído, que he estado duro, Señor, pero hoy decido creer. Me arrepiento de mis pecados. Creo que moriste por mí y resucitaste por mí en la cruz. Te abro mi corazón y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Gracias por salvarme. Decido seguirte todos los días de mi vida, Señor. Amén. Si hiciste esa oración, Él te perdonó y has nacido de nuevo, y hay un nuevo comienzo para ti, pero debes de continuar. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Gracias, Señor. Pídele al Señor, iglesia, que te dé un corazón nuevo. Amén.